hay personas que no se le ha activado el mundo espiritual porque no están ayunando. Los ojos espirituales se me abrieron. Pero cuando entré en ese ayuno comencé a ver los espíritus, los demonios, cómo se paseaban en mi habitación. Lo que provoca el ayuno en el mundo espiritual. Hablar acerca del ayuno es obtenerse de alimento para fortalecer tu vida espiritual. Yo me acuerdo hace años atrás que entré en un propósito muy fuerte en el ayuno. Dios comenzó a tratar con mi vida. Me dijo: Christopher, quiero que entre en un ayuno profundo. Y tomé 60 días hasta las 6, ayunando, siliciando y orando. Me acuerdo que iba para la iglesia a hacer silicio, iba para el monte y comenzaba a ayunar ese ayuno tan profundo. Pero mientras iba ayunando, mi vida espiritual se iba fortaleciendo. Mi vida espiritual iba creciendo a una dimensión tan profética. Y me acuerdo, hermano, orando en mi habitación, en ayuno profundo, tuve una visión bien impresionante. La visión que tuve fue que vinieron unos espíritus a mi habitación a asfixiarme, a atacarme. Y me acuerdo, hermano, que el Espíritu de Dios me dijo: Christopher, quiero que reprenda en la mente. Yo no tenía tanta madurez espiritual. Cuando escuché la voz de Dios, aquella vez me dijo: reprende la mente. Ese espíritu comenzó a asfixiarme y a asfixiarme. Y me acuerdo, hermano, cuando reprendí en la mente, ese espíritu me soltó. Pero desperté, hermano, al otro día y tuve como más deseo, más pasión de tener visiones espirituales. El ayuno te va a ayudar a que el espíritu tome dominio y control por encima de la carne. Hay personas, hermano, que no saben ayunar. Hay personas que dicen: ¿para qué sirve el ayuno? ¿Qué provoca? ¿Qué rompimiento hace en el mundo espiritual? La Biblia establece, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 4 en adelante, de que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Pero cuando lleva a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo, dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y por qué es tan importante el ayuno? Si Jesús ayunó en el mundo espiritual y fortaleció su vida espiritual, era porque era muy importante en el creyente. Dice la Biblia, hablando el doctor Lucas, de que Jesús salió en el poder del Espíritu. Aquí revela algo muy fuerte y usted debe tomar esto. Es que tú sales en el poder del Espíritu cuando tú ayunas. Jesús comenzó a hacer milagros, a hacer señales, a hacer prodigios. Fue cuando salió en el poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos someter la carne? Ayunando, obteniéndote de alimento para que tu hombre espiritual pueda alcanzar ciertas dimensiones en la tierra. Jesús, hermano, siempre motivó a los discípulos la importancia de pasar tiempo con Dios. Entonces Dios me enseñó algo. Me dijo: Christopher, ayuna. Pero cuando entré en ese profundo ayuno de 60 días hasta las 6, los ojos espirituales se me abrieron. Digan conmigo: se me abrieron. Porque eso te ayuda a que el hombre espiritual pueda conectarse con el Espíritu de Dios para que tú entres al mundo espiritual. Yo no veía los espíritus, pero cuando entré en ese ayuno comencé a ver los espíritus, los demonios, cómo se paseaban en mi habitación, cómo se paseaban, hermano, alrededor de mi casa. Y me acuerdo que ese día, mientras estoy orando, entro en un profundo sueño. Y en ese profundo sueño, yo veo un espíritu de la tiniebla que me está persiguiendo en el sueño. Y yo comienzo a correr del miedo, asustado, y de repente siento despertar. Pero cuando despierto, hermano, del sueño, tengo ganas de ir a orinar al baño. Agarre esto. El mundo espiritual todavía estaba abierto. Había un portal espiritual. Cuando salgo de mi habitación, de repente en la sala hay un espíritu que me lo encuentro de frente. Wow. Y ese espíritu, cuando me lo encuentro de frente, me fue encima. Y cuando me ve encima, ese espíritu,
Yo de repente comencé a hablar en lengua. De repente comencé a reprender ese espíritu en un lenguaje espiritual que nunca hubiese hablado. De repente comencé a chocar con la mesa. Comencé a chocar, hermano, con la silla. Aleluya. Y cuando comienzo a chocar, de repente mi mamá vocea. Dice, ¿qué está pasando, Christopher? Yo, mami, no, tranquila. Lo que pasa, hermano, cuando tú entras en dimensiones de ayuno, el mundo espiritual se activa. Hay personas que no se le ha activado el mundo espiritual porque no están ayunando. ¿Alguien me sigue? El ayuno va a ser de que el mundo espiritual se te abra. De que el mundo espiritual se abran portales espirituales. Y eso me enseñó a pasar tiempos en ayuno, en oración. Ahora, vino mucho levantamiento. En esa temporada de ayunando, quebrantando la carne, vinieron muchos deseos, muchos ataques, muchas ofertas. Pero los espíritus seguían persiguiéndome. Los espíritus seguían buscándome en sueños. Porque el enemigo nunca va a querer que tú pases tiempo con Dios en ayuno. Y me acuerdo, hermano, que entré en otro profundo ayuno, 40 días ayunando, hasta las 5 de la tarde. Porque yo escuché a mi pastor contando un testimonio en la iglesia, siendo nuevo creyente. Dios le dijo, quiero que te entre en ayuno porque te quiero enseñar algo. Te quiero enseñar lo que recibí, el poder del Espíritu. Porque hay personas que tienen el Espíritu, pero no tienen el poder del Espíritu. Y me acuerdo que el pastor mío contaba de que entró en un profundo ayuno y cuando se estaba terminando el ayuno, ese día él sale a trabajar y cuando sale a trabajar, había un hombre que tenía un roguarde, un perro grande. Y estaba caminando en la calle. Y de repente el perro se le soltó. Y iba para donde estaba mi pastor. Mi pastor se queda paralizado. No se mueve. Y el perro va para arriba de él. Mi pastor lo miró al perro de repente. Y el perro, en vez de brincarle y morderlo, comenzó a lamberle los pies. Dios mío, padre, ¿pero qué es esto? El perro no le hizo nada. Ahora, ¿por qué? Porque mi pastor estaba en el espíritu, en una dimensión, cuando entré en el ayuno, que tenía una cobertura. Por eso dice el libro de los Salmos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Pero agarré esto acá. Cuando mi pastor va a trabajar, cuando va a trabajar, él sentía que su cuerpo se volvió grande, fuerte. Y cuando la gente lo escuchaba, tenían temor, tenían miedo. Los espíritus se manifestaban solos. Porque entró en una dimensión, Dios mío, en el mundo espiritual, que los espíritus lo respetaban. Entonces, tenemos una generación que quiere ayunar, que quiere buscar a Dios, pero debe saber de qué manera está ayunando. Algo me llama la atención y es en el libro de Daniel. Hay una historia que me encantó acá. Recuerde que Daniel fue deportado de Judá. Y cuando fue deportado de Judá, Daniel dice que está allá en Babilonia. De repente entra en un profundo ayuno, los 21 días de Daniel. Yo sé que usted ha escuchado grandes predicadores, grandes hombres de Dios, hablando acerca de este hombre, un profeta, un hombre escogido por Dios. Pero me encantó que Daniel tenía unos principios importantes. Daniel oraba, ayunaba, siliciaba. Dice la Biblia que Daniel le volvió su rostro buscando a Dios en ayuno, en oración y en ruego. Y Daniel entró en un profundo ayuno donde de repente iba con unos amigos. Y cuando iba con unos amigos, dice que vio una visión, un personaje, Dios mío. Y ese personaje, cuando se le reveló a Daniel, Daniel cayó como muerto, quedó sin fuerza. ¿Ve lo que provoca el ayuno? De que tú tengas experiencias espirituales. Ah, Dios mío. De que tú comienzas a tener visiones sobrenaturales. Si usted no está teniendo experiencias espirituales, es porque usted no está ayunando y no está orando.
Le dije ahorita que cuando usted ayuna quebranta la carne para fortalecer su espíritu. Daniel en ese ayuno que tenía 3 semanas sin comer, sin beber, sin hacer nada, simplemente ayunando con un propósito, a Daniel se le abrieron los ojos espirituales. Los oyentes que dicen, yo no tengo visiones, yo no sueño, yo no veo ángeles, yo no veo espíritu. Lo que pasa es que tú no estás alimentando tu hombre espiritual. Tiene los ojos espirituales, las visiones no la tiene activa. Y Daniel, hermano, vio esa visión en el río de Quer. Cuando ve esa visión, cae como muerto. Está viendo un ángel. Padre, porque el ayuno, cuando tú entras en dimensiones, te comienza a mostrar ángeles. Dios mío, seres espirituales. Daniel vio el ángel. Cuando el ángel desciende, lo primero que le dice a Daniel, eres muy amado en el reino de los cielos. Wow, Dios mío. Lo que pasa cuando tú ayunas, cuando tú pasas tiempo con Dios, eres más sensible al mundo espiritual. Ah, no, yo lo voy a repetir aquí. Cuando tú ayunas y pasas tiempo con Dios, te vuelve más sensible al mundo espiritual. La Biblia establece de que el ángel comienza a hablar con Daniel. Daniel, desde el primer día que te dispusiste en tu corazón, fue oído tu clamor y tu petición y fue enviada, pero el príncipe de Persia se opuso. Entonces, muchas personas piensan que cuando ayunan no van a tener guerra, oposición, levantamiento. Aleluya. Claro que se te van a levantar cuando tú estás ayunando. Cuando tú te tienes de alimento, vas a sentir hambre, deseo, aleluya, para que rompa el ayuno. ¿Alguien está acá? Porque tenemos una generación que ayuna a su manera, pero no a la manera de Dios. No, yo lo voy a repetir aquí, Dios mío. Tenemos una generación que está ayunando a su manera, pero no a la manera de Dios. La Biblia dice que Daniel dejó de tomar alimento. ¿Qué dejó de tomar? Alimento. No bebió vino ni sidra. Hay gente que ayuna comiendo. Hay gente que ayuna tomando vino, cualquier líquido. Ellos beben su jugo de limón, su jugo de chinola. ¿Alguien está acá? Y dicen que están ayunando. Pero parece que a ti no te enseñaron a ayunar. ¿Qué provoca el ayuno? El ayuno puede provocar liberación. El ayuno puede provocar rompimiento. El ayuno puede provocar de que pactos generacionales también se rompan. ¿Alguien está acá? Daniel estaba ayunando, pero era un ayuno espiritual. Hay gente que tienen ayuno físico, pero no ayuno espiritual. Hay gente que ayunan para pasar hambre, pero su ayuno no está provocando nada en el mundo espiritual. ¿De qué manera tú estás ayunando? Alguien está acá. Porque esta generación se le enseñó un ayuno fácil, pero no espiritual. Ay. Se le enseñó un ayuno para decir que están ayunando, pero no están quebrantando, no están humillando su carne. Hay gente ayunando, pero pecando. ¿Alguien está acá? Hay gente ayunando, pero siguen vivos en su carne. Jesús dijo, la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Dando a revelar que la carne se le revela al espíritu para que tú no estés en el espíritu. Pero lo que me encantó es que Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, debes saber de qué manera tú estás ayunando. Antes se ayunaba, hermano, como dice el verdadero ayuno en el libro de Isaías. Se ponían ceniza, se tiraban, hermano, en el suelo. Pero ahora hay una manera de cómo ayunar, porque depende también de qué intención tú estás haciendo el ayuno. Pero hay unos principios como Daniel lo dejó, en ruego, en ayuno, en humillación, para que el ayuno pueda tener éxito cada vez que tú lo hagas. Entonces, no me digas a mí que tú estás ayunando comiendo. No, así no se ayuna. Debe obtenerte de alimento. Porque tenemos ayunos que parecen ayunos, pero no son. Aleluya, gloria a Dios. No me digas que tú estás ayunando tomando café, que va a provocar eso en el mundo espiritual. No va a provocar nada. Entonces, tenemos una generación muy cómoda. Una generación, hermano, que no se deja enseñar
No se deja llevar por la Biblia. ¿Qué provoca el ayuno? El ayuno puede provocar lo que pasó con Daniel, que tú veas a los ángeles. Aleluya. Que tú entres al mundo espiritual. Que tú recibas lo que es la bendición. Porque Daniel duró 21 días de ayuno. Hay gente que ayuna cuando quieren una bendición, pero no por una necesidad espiritual. Dios mío. Hay gente que ayunan por un carro. Hay gente que ayunan por una casa. Hay mujeres que ayunan por un esposo. Alguien está aquí. Hay hombres, hermano, que ayunan por cualquier cosa que necesitan. Pero debes saber que el ayuno es para tu vida espiritual. Para fortalecer tu espíritu en tu vida. Entonces, ¿cómo tú aprendes a ayunar? Por la Biblia. ¿Cómo? Sí, por la Biblia. Jesús hizo un ayuno bíblico. Un ayuno por la palabra. Para que pueda tener resultados cuando tú estás ayunando. Entonces Daniel, cuando ayunó, a Daniel se le abrieron los ojos espirituales. Ahora me pregunto, ¿los ayunos que tú estás haciendo te están abriendo los ojos espirituales? Aleluya. Lo que tú estás haciendo te está dando resultado. Te estoy preguntando ahora. Porque muchas veces pasamos el año entero ayunando, pero tu ayuno no está provocando nada. Entonces, ¿por qué no está provocando nada? Porque tu ayuno se está viendo afectado en el mundo espiritual. Por eso, la Biblia establece que en una ocasión, quiero tocar estos puntos aquí importantes acerca de grandes hombres de Dios que también ayunaron en la Biblia. Quiero hablar acerca también de Jonás. Escuché esto. A Jonás le vino palabra, ve a Nínive. La Biblia establece que Jonás quiso huir de la presencia de Jehová. Y cuando quiso huir de la presencia de Jehová, ¿sabe qué hizo Jonás? Cogió una nave para irse para Tarsis. Pero Jehová levantó un viento, una tormenta. Porque tenemos una generación que piensan que toda la tormenta es el diablo que la provoca. Hay tormentas que están siendo provocadas por Dios para que tú vuelvas a tu propósito, para que tú vuelvas al camino. Jonás, hermano, dice que se fue para Tarsis. Y Jehová levantó esa tormenta. Y en esa tormenta, Jehová hizo de que Jonás entre al propósito. Ahora, ¿qué hizo Jonás cuando el viento estaba así? Lánceme al mar. Cuando lo lanzan, Jehová preparó un pez que se traiga a Jonás. Pero Jonás no murió. Dice que Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de pez. Pero me encantó que dice la Biblia que lo hizo ayunando los 3 días. El único que ayunó en la boca de un pez fue Jonás. Y ahí adentro Jonás comenzó a clamar. Él comenzó a gemir, comenzó a humillarse. Aleluya. Porque cuando tú ayunas, tú te humillas. Cuando tú ayunas, tú te quebrantas. Jonás se quebrantó y pidió perdón. Dios mío. Porque hay gente, hermano, que está ayunando por otra cosa, pero no se está quebrantando ni el alma. La Biblia establece que Jonás ahí adentro estaba ayunando, pidiéndole a Dios. Y dice la Biblia que Jehová tuvo misericordia de Jonás. Ahora, cuando Jehová permite que el pez vomite a Jonás en Nínive, dice que Nínive estaba corrompida. Nínive, hermano, el pecado hubiese subido de la presencia de Jehová. Aquí le voy a hablar de diferentes pueblos. ¿Por qué los pueblos ayunaron? ¿Por qué es importante el ayuno? ¿Qué provoca el ayuno cuando tú estás también en desobediencia? Dice que el pueblo de Nínive estaba corrompido. Era un pueblo sicario. Un pueblo que amaba la idolatría. Un pueblo, hermano, que amaba a los dioses. Y a Jonás se le dio una advertencia. Y la advertencia fue esta. Nínive será destruido en 40 días. Ay, gloria a Dios. Mira lo importante. Cuando tú entres en ayuno, pueden venirte revelación. Cuando tú entres en ayuno, puede venir la voz de Dios. Aleluya. Cuando tú entres en ayuno, te vuelves sensible a que tú escuches la voz del Espíritu. Porque Dios nunca va a tratar con tu carne. Dios trata con tu espíritu. Y tenemos hombres que pasan el año entero y Jehová no trata con ellos. Ellos tienen llamado, pero no están en el espíritu. Y Jonás, cuando llega, lo primero que dice, Nínive
será destruido en 40 días. Él comenzó a anunciar esquina por esquina en Nínive. Y dice que el mensaje lo escuchó el rey. Pero me encantó algo que hizo el rey, se lo quiero comentar aquí. ¿Sabe qué hizo el rey? Mandó el pueblo entero, animales, niños, adolescentes, todo el mundo en ayuno. Pero Christopher, ¿pero cómo así? Pero eran gentes impíos, eran gentes inconversos. Sí, pero conocían la dimensión. Y el ayuno provocó rompimiento. Cuando sube el monte, que me motivan los jóvenes, subo al monte con pasión, con deseo de que el cielo se nos revele en ayuno. Y en ese monte cuando subo, hay un ministro que comenzó a hablar lengua. Y lo primero que me dice, veo lengua por encima de tu cabeza. Yo me sorprendo porque no estoy viendo nada. Dice así, veo lengua por encima de tu cabeza. Muchos géneros de lengua. Yo nunca hubiese hablado lengua. Y el hombre en el espíritu comenzó a verla. Por eso te digo que es importante tú entrar en ayuno en profundidad. Porque cuando tú entras en ayuno, te vuelves más sensible a que Dios te use o te revele. Y cuando descendemos del monte, vamos para una vigilia en Guaricano. Y cuando llegamos a Guaricano, de repente estamos comprando algo para comer. Y llegaron unas jóvenes en el espíritu. Y cuando nos ven las jóvenes, comenzaron a hablar lengua en la calle. Yo me sorprendo y me espanto. Y me dice, tú caigas algo de parte de Dios. Y estoy viendo por encima de tu cabeza lengua como de fuego, pero lengua en idioma. Yo dije, pero wow, esto es una confirmación de que las jóvenes me están revelando, me están diciendo. Porque un día antes me habían dicho lo mismo de que ven lenguas por encima de mi cabeza. Yo dije, pero wow, por las lenguas se ven en el mundo espiritual. Y ella seguía diciendo, Dios te va a usar en milagro, revelando, profecía. Y me dijo también, estás en un ayuno largo, en profundidad. Y ahí me doy cuenta que cuando tú estés en el ayuno, te vuelves más sensible para que la persona comience a profetizarte. Dios mío, cuando tú entres en el ayuno, la persona pueden conectar en el mundo espiritual y te pueden profetizar. Y ahí me doy cuenta, hermano, lo que puede provocar el ayuno. Lo que puede acercarte más a Dios para que Dios te hable. El salmista David también ayunaba. Los profetas entraban en ayuno. Y me acuerdo, hermano, de que el monte provocó una cema de Dios. El monte provocó a que yo pase tiempo con Dios. A que yo pase tiempo en oración. Y me acuerdo que orando, hermano, de madrugada, en mi habitación, yo sentía los pasos que entraba un personaje. Y me ponía la mano en el hombro. Ay, gloria a Dios. Y cuando me ponía la mano en el hombro, yo me despertaba de repente y miraba hacia atrás y no veía nada. Y me acuerdo que en ese profundo ayuno, escucho la voz del Espíritu que me dice, Christopher, pide lo que tú quieras. Cuando me dijo, pide lo que tú quieras, a mí lo que me vino a la mente fue pedir algo espiritual. Por eso dije que en el ayuno, la voz de Dios se te puede revelar. En el ayuno puede venir profundas revelaciones y profecías. Y yo me acuerdo que yo escuchaba muchos predicadores hablando acerca del ayuno, hablando acerca de los dones espirituales. Y yo veía a un general de Dios leyendo ese libro de que él les pidió a Dios en un ayuno el poder de hablar en lenguas diferentes. Y eso me vino a la mente lo que él decía, de que un evangelista les pidió a Dios el don de lengua. Y él cuando estaba predicando en una actividad en grande, habían dos personas de otras naciones que no hablaban ese lenguaje y estaban en la actividad. Y el predicador de repente comenzó a hablar en ese lenguaje. Cuando comenzó a hablar en ese lenguaje,
las personas que estaban en la actividad comenzaron a entender lo que estaban hablando. Y esto, hermano, me conectó. Yo dije, yo quiero lo que ese hombre tiene. Yo lo quiero. Y algo me digo, ayuna como ese hombre ayunó. Pasa tiempo como ese hombre pasó tiempo con Dios. Y hermano, y me volví loco ayunando, que mi propia madre me decía, te está volviendo loco. La comida que me daban, yo la escondía en mi habitación. Mi papá me preguntaba, ¿te desayunaste? Yo agarraba los rellenos y lo escondía en la mochila para que no se da cuenta cuando estaba ayunando. Ese ayuno, hermano, fue un sacrificio donde no podía beber agua, aún corriendo, aún haciendo sprint en el play. Yo estaba en silencio, pero estaba ayunando, porque andaba buscando algo en el mundo espiritual. Y me acuerdo que en la habitación la voz me dijo, pide lo que tú quieras. Me faltaba un día para terminar el ayuno. Y ahí se hacía más fuerte los ataques, el deseo de comer, el deseo, hermano, de comer cualquier comida. Y ese día me acuerdo de que le dije, yo quiero lo que ese general pidió cuando no hablaba en lengua. Y cuando dije eso, Dios me dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? La importancia de buscar a Dios en ayuno. ¿Acaso hay algo imposible para mí? La voz estremeció en mi habitación. La habitación comenzó a temblar. Cuando Dios me dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Entonces Dios te está diciendo, no hay nada imposible para mí. Lo que tú pides en el secreto, tú lo puedes recibir. Por eso cuando tú en el ayuno y la oración, se convierte en una bomba en el mundo espiritual. Tenemos gente que oran pero no ayunan. Tenemos gente que lee las palabras pero no ayunan. Dios va a querer que tú entres en profundo ayuno en el mundo espiritual. Por eso cuando yo tenía una actividad grande, yo me entraba en 3 días de ayuno. Y cuando entraba en ese ayuno, que de repente el primer día sentía como fortaleza, comenzaba a vocear, comenzaba a clamar. Y alguien me dijo, Christopher, cuando entre en un profundo ayuno, no gastes todas tus energías. Porque tenemos personas que ayunan largo, pero gastan todas sus energías clamando fuerte. Ora en silencio, ora meditando, ora en la mente. Y me acuerdo que me quedé sin fuerza en ese ayuno. Y algo me decía, entrega. Algo me decía, entrega el ayuno. No importa, ya Dios miró tu intención. Y algo me decía, no lo sueltes, sigue ayunando. Y me acuerdo cuando entré el segundo día, estaba sin fuerza en el suelo, llorando, queriendo que la hora pase y la hora se hacía más lenta en el ayuno. Y decía, ¿pero qué es esto? Pero en vez de la hora avanzar, como que la hora se detenía. Porque cuando tú entras en el mundo espiritual, no es el mismo tiempo crono, sino el tiempo Cairo. Es como cuando tú entras en una habitación del tiempo, cuando tú estás ayunando. Pero el mundo espiritual también se mueve rápido. Y en ese ayuno, hermano, me acuerdo que de repente entro en una visión. Y en la visión estoy predicando en una campaña. Y Dios comenzó a revelarme muchas cosas de personas que iban a acontecer. Espíritu de muerte, espíritu de accidente, erupciones de volcanes, naciones. Me comenzó a mostrar jóvenes que iban a caer presos en ese ayuno. Era como un éxtasis espiritual. Porque Dios te puede revelar cosas que tú no estés esperando cuando tú entres en ayuno. Y ahí me di cuenta las dimensiones de los ayunos espirituales. Pero me encantó algo, y es que la Biblia dice de que hubo una mujer llamada Esther. Y Amán de repente quería que Mardoqueo se le postre. Y se levantó una guerra porque Mardoqueo no se le postraba a hombre. Porque tú debes saber a quién tú te le estás postrando. Y dice que Amán plantó un edicto donde todos los judíos tenían que morir. Agarra esto, Esther está en el palacio
está normal con su princesa, y Mardoqueo está a la puerta del palacio. Y cuando Amán plantea el edicto que todo el mundo tiene que morir, dice la Biblia que Mardoqueo se puso en silicio. Mardoqueo comenzó a clamar. Mardoqueo entró en un propósito y la gente no entendía por qué Mardoqueo estaba en propósito. Dice que de repente le mandan un aviso a Esther: mira, tu tío Mardoqueo tiene una vestidura como rara. Lo veo como vestido diferente. Dice que Esther mandó un aviso diciendo: vístame a Mardoqueo. Mardoqueo dijo: no, espérate, está pasando algo. Lo que pasa es que hay un malvado Amán que plantó un edicto donde todos los judíos tienen que morir. Si tú piensas que escapará de este lugar más que cualquier judío, te equivocaste. Porque debes saber que tú también eres judía, Esther. Esther estaba tranquila en el palacio. Entonces hay mujeres así como Esther, que están entretenidas en el trabajo, afanadas en muchas cosas, y se han descuidado de su vida espiritual. Entonces es un peligro tú descuidarte de tu vida espiritual. Así como tú alimentas tu físico día tras día comiendo, así debe alimentar la mujer espiritual. Y la Biblia establece que de repente Esther habló con Mardoqueo: ve, reúne a todo en Susa. Dile que ayunáis por mí, no coméis ni bebéis, que yo también voy a ayunar con mi doncella. Y dice que Esther entró en un profundo ayuno, buscando la liberación de su pueblo, buscando el rompimiento de su pueblo. El ayuno iba a provocar de que Jehová escuche la respuesta de Esther. El ayuno iba a provocar de que ese edicto malvado que Amán puso se rompa. Pero Esther entró en un ayuno y dijo: perequen que perezca. Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde las Esther deben entrar en ayuno por su familia, en ayuno por su nación, en ayuno por su ministerio, en ayuno por su llamado. Si Esther puso en importancia el ayuno, es porque el ayuno puede provocar en el mundo espiritual. Pero tenemos evangélicos que no les gustan ayunar. Tienen problemas, tienen batallas, pero no ayunan. Y Esther entró, pero entró dispuesta. Entró a romper ese edicto. Entró a romper esa maldición. Porque hay veces que debes salir de tu comodidad para entrar al mundo espiritual. Si te encuentras muy entretenida, puedes tener problemas. Porque el enemigo tiene muchos planes en contra de tu familia, en contra de tu casa y en contra de tus hijos. Pero debes levantarte como una guerrera, como la mujer que tú eres, y entrar en ese ayuno profético. Los 3 días de Esther debes tomarlo. Los 3 días que tomó Esther con su pueblo, debe meter el pueblo en ayuno y oración. Pastor, entra a tu pueblo en ayuno y oración para que venga liberación, para que todos los planes del diablo se puedan romper. Amán tiene planes en contra tuya, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás pasando tiempo con Dios, Esther? Esther, quítate la ropa de princesa y toma la espada de una guerrera. Entra en el ayuno. Pero el ayuno provocó de que los cielos se abran. Porque hay ayunos que provocan de que el cielo te responda. Edicto contra edicto. Pero ¿cómo tú puedes romper ese edicto? Ayunando como Esther. Entrando en profundidad. Entrando, tomó una decisión por tu pueblo. Aleluya. Porque el ayuno puede hacer que el cielo envíe sus ángeles a que te defiendan. El cielo puede enviar los ángeles a que ponga una cobertura espiritual. Esther, hermano, cuando entró, que salió de los 3 días, se presentó. ¿Y sabe qué dijo el rey? Hasta la mitad de mi reino yo te doy. Dios mío, hasta la mitad de tu reino yo te doy. Porque el cielo, cuando tú lo buscas, el cielo te responde. Y yo profetizo acá de que hay mujeres, hombres de Dios, que van a entrar en profundo ayuno. Yo profetizo acá que habrá rompimiento cuando tome el ayuno. Cuando tome los 7 días, si Jehová te habló, para que tome los 3 días en estos días. Enero va a provocar algo en el mundo espiritual. Febrero también para tu vida. Pero si entra en el ayuno, va a provocar de que los cielos una vez más se abran en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.